quisimos platicar el día de hoy y le aprecio mucho, me da mucho gusto que nos tome la llamada sobre el paquete económico que viene y sobre la crisis económica que viene. 2021 probablemente sea pues uno de los años con un cinturón muy ajustado, en donde en la realidad, más allá del discurso político, vemos que se caen los números para la recaudación gubernamental y que al mismo tiempo pues se van incrementando las promesas. Mariana Campos, gracias por la comunicación. Buen día, ¿cómo estás? Ya, muy buen día, Luis. Oye, cuéntanos un poco el panorama. ¿Qué ves en 2021 en materia económica, en materia fiscal? Bueno, hemos, primero que nada, que recordarle a la audiencia que 2019 ya fue un muy mal año fiscal, cuando todavía no sucedía COVID, ¿no? Tuvimos debilidad en los ingresos, se tuvo que usar el principal guardadito, que era este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Se usó el 50% de ese fondo, que se acumuló entre 8 o 10 años. Y entonces ya la entrada a COVID y a todas las implicaciones económicas que ha tenido el tratar de controlar esta pandemia, pues ha generado otra situación fiscal de mucha debilidad en los ingresos, ¿no? En lo que va del año, Luis, traemos un boquete fiscal de 7% de los ingresos que se habían considerado para este año, es decir, no han llegado a las arcas del gobierno alrededor de 239 mil millones de pesos, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente ha implicado ajustes del lado del gasto. 185 mil millones de pesos de recorte llevamos al mes de julio de este año, y esto que se vende como ahorro, pues no es ahorro. Es decir, dado que no tenemos suficientes ingresos, pues no podemos obviamente gastar lo que habíamos previsto, ¿no? Entonces, pues... O sea, perdón que te interrumpa, no es ahorro, es no me alcanza. Es no me alcanza. O sea, yo me acabo de ahorrar la nota porque no me compré un coche sasasazo. Pero pues no es que no es que lo ahorrara, sino que no te alcanza, por ejemplo. No te alcanza. Ya. Entonces, en lo que sí es correcto es que estamos gastando menos de lo que habíamos previsto para este año, en 185 mil millones. Eso es cierto, pero no es porque nos sobre dinero y lo queramos guardar y lo queramos ahorrar, sino es porque no nos alcanza. Y entonces, ya para que te des una idea, a estas alturas del año, al mes de julio, ya superamos la debilidad de los ingresos del año pasado. Entonces, todavía nos quedan 5 meses del año, por lo que yo preveo que vamos a tener que hacer uso del resto del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros este año. Entonces, para el próximo año, ¿qué vemos? Vemos un año cuesta arriba, en donde pasaron dos cosas, Luis. Por un lado, murieron contribuyentes, es decir, empresas cerraron, personas, muchas se quedaron desempleadas, y por otro lado, vamos a tener mayor pobreza. Y todo esto es de alguna manera un costo de la pandemia fiscal, porque pues va a haber menos ingresos y porque vamos a tener que atender los asuntos relacionados con la pandemia y con la pobreza que nos está generando. Claro. ¿Y dónde quedaron los 500 mil millones? Que con esos 500 mil millones que se ahorrarían de corrupción íbamos a hacer maravillas. No, es que esos 500 mil millones, más bien gastar menos de lo que habíamos previsto para este año. No, y bueno, no son 500 mil, obviamente hubo un recorte el año pasado, más este año, que en mi opinión no suma 500 mil, pero es una buena suma, pero te digo, es de no gasto, no es de que nos sobre dinero. Creo que la interpretación que se le ha dado no es la correcta, porque lo que sí es cierto y está en los documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda es que se ha utilizado el ahorro acumulado en otras sexenios. Los economistas, pero más los abuelos, los papás, de repente te daban una recomendación: no le eches dinero bueno al malo. Y yo lo que veo hoy es que con la poca lana que hay desde el gobierno, pues se le está metiendo más lana a los programas prioritarios, así considerados: el aeropuerto, la refinería, hacer un parque, es decir, poner un lago en Texcoco de alguna manera, donde antes estaba el otro aeropuerto que terminaron por cancelar, el asunto de las becas a los jóvenes. ¿Qué opinión te merece esto? O sea, ¿es meterle dinero bueno al malo? Yo creo que sí, porque lo que pasa es que el programa de política fiscal, el programa de ingreso y de gasto, tiene que ir asociado a la realidad económica. Entonces,
se está insistiendo en preservar un programa que ya no obedece a las condiciones económicas. Ahorita lo que el gobierno requiere hacer es utilizar su política fiscal. Tendríamos que estar pensando qué impuestos bajar para promover el crecimiento, qué impuestos subir para compensar este boquete fiscal, cómo le hacemos para detonar la inversión, el crecimiento y el empleo. Y también, por supuesto, cómo hacemos para tratar de resarcir los déficits estructurales en la infraestructura de atención a la salud pública. Entonces, fíjate, con un buen programa de inversión de infraestructura en la salud, sería, matas dos pájaros de un tiro. Por un lado, fortaleces los servicios tan importantes en este momento y por otro lado, detonas un sector, la actividad económica. Entonces, creo que se tienen que cambiar las prioridades del gasto y se tiene que revisar la combinación de impuestos para los fines que te comento. Hay algo proscrito en este gobierno y se llama deuda, más parece por un asunto ideológico que pragmático, pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? O sea, veo que España se endeuda, Inglaterra se endeuda, Estados Unidos se endeuda, Argentina se endeuda, Chile se endeuda, todo el mundo está endeudándose como país, pues para salir de la bronca y ya después ver cómo se paga, pero aquí hemos decidido que no se va a tocar, aunque es un decir, porque también ciertamente ha habido incrementos de deuda. Exactamente, ha habido un fuertísimo incremento por la depreciación del peso, 1 billón de pesos más de endeudamiento. Sin embargo, es correcto lo que dices. Ahorita todos los países están súper activos en su política fiscal. Los congresos están discutiendo temas de endeudamiento, de cómo pagarlo, de qué impuestos, en qué gastar, y no está pasando en México. Entonces, yo lo veo mal. ¿Por qué? Porque el costo de la pandemia no te lo vas a ahorrar, Luis. Es decir, lo que nos va a costar en términos fiscales, por ingresos y por gastos adicionales, eso no va a cambiar. Lo que te da la deuda es la oportunidad de actuar lo más pronto posible para controlar este costo. Entonces, me parece que el haberse negado a endeudarse fue un error, porque entonces el costo va a ser mayor y lo vamos a tener que pagar en los siguientes años. Es decir, las personas que lamentablemente van a quedar desempleadas, que algunas van a caer en situación de pobreza, van a recibir apoyos de pensiones informales, de programas de asistencia social, que van a tener un costo fiscal y que eventualmente vamos a pagar. ¿Por qué no haberlo evitado y haberlo controlado y evitado que ellos pasen por una vida pues llena de más dificultades, ¿no? Entonces creo que ahí sí hubo una muy poca visión estratégica. Me parece que el gobierno actual tiene una visión muy contable de la deuda que es equivocada, porque tú puedes tener un mayor endeudamiento en una economía que no caiga tanto, es decir, que no se te achique tanto, y eso hace que el peso de esa deuda no sea tan grave, ¿sí? Ahorita lo que nos pasó, y lo vimos, cómo está creciendo el peso de la deuda en la economía, es tremendo, porque aunque no se endeuden tanto, se está achicando demasiado la economía. Entonces, esa misma deuda te pega durísimo. Pues vamos a seguir muy de cerca todos estos temas. Mariana, finalmente te preguntaría, vemos de pronto cómo empieza a haber una apertura y obviamente después del cierre, la apertura genera un crecimiento rápido, pero pareciera que esto obviamente se va estancando. O sea, es como el impulso de que estuvo cerrado algo, sales y se empieza a mover, pero también te empiezas a enfrentar a la realidad de que no hay lana, de que está complicada la situación, de que la economía se está parando, y ahí vienen los debates. Hay quien dice es que será en 5 años cuando nos recuperemos, será en 2 años cuando nos recuperemos, y hay quien de plano piensa que el año que entra esto va a ser un holgorio. ¿Tú qué opinión tienes? Sí, yo creo que vamos a entrar en un altísimo perfil de riesgo de incluso una situación fiscal delicada de crisis. Lo que tenía que pasar o lo que todavía puede pasar ahorita es que se tiene que hacer una especie de concertación entre distintos sectores, incluyendo el gobierno, los gobiernos de los estados, el sector privado, los organismos gremiales, y se tiene que llegar a un acuerdo para hacer un programa fiscal de mediano plazo, es decir, comenzando con un endeudamiento que nos pueda ayudar a invertir mejor los recursos del gasto público para controlar los contagios, para dar certidumbre económica y también para detonar una inversión. Y me parece que ahí también tiene que haber un compromiso de un plazo posterior para ir incrementando o generando nuevos impuestos. También parte de esto podría ser incluso en este momento disminuir la carga fiscal de algunos impuestos, sobre todo los relacionados con el empleo, porque traemos una bronca de desempleo muy seria. Digo, son cosas que hay que evaluar, no las puedo decir en este momento qué es lo que hay que hacer porque hay que valorarlo, pero sí creo que tendría que haber este tipo de discusión
y que es un asunto que no solo le compete al gobierno, es un asunto de coordinación con sectores económicos en donde tiene que haber este diálogo y este acuerdo. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada el día de hoy, Mariana Campos. Te mando un gran abrazo y bueno, estamos al habla, si nos permites, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas en México, Evalúa. Gracias, Mariana, de verdad. ¿De qué? Hasta luego, Luis.